¿Usted sabía que todas las denominaciones cristianas dicen que Dios es soberano? ¿Cree usted que Dios es soberano? Amén. Estamos convencidos y seguros de eso. La diferencia entre una denominación y otra con respecto a esta doctrina de la soberanía de Dios es qué tan soberano es Dios realmente. ¿Qué tanto control tiene Dios de lo que ocurre en los sucesos de este mundo? ¿Qué tanto control tiene Dios sobre su vida, sobre sus decisiones? Y creo que ahí ya más de uno empieza a decir como, bueno, creo que debe existir libre albedrío, entonces Dios no es tan soberano sobre mis decisiones. O Dios no es soberano sobre las catástrofes a nivel mundial que ocurren o sobre algunos problemas que vemos alrededor del mundo. Pues déjeme decirle que por más de que nosotros creamos que Dios tiene límites en su soberanía, la Biblia enseña que Él es soberano por sobre todas las cosas. Él deja saber en su palabra que la tierra es de Él. Él deja saber en su palabra, por allá en Isaías 47, que lo que nosotros llamamos bueno, Él lo causa, que lo que nosotros como seres humanos llamamos malo, Él lo causa. Él es el autor de la luz, Él es el autor de las tinieblas, Él es soberano por sobre todas las cosas que existen. Completamente soberano. E incluso es soberano por sobre algo que nosotros los creyentes tratamos de rechazar con todas nuestras fuerzas, o yo espero que al menos Familia Cristiana Chía lo esté intentando, y es que Dios es aún soberano por sobre nuestros pecados. Por sobre nuestros pecados. Él permite que nosotros en ocasiones pequemos con algunos objetivos, con algunos propósitos, y se lo quiero enseñar a la luz de esta enseñanza el día de hoy. Llegamos a la segunda parte de nuestra serie de enseñanzas deambulando en el pecado, y el pecado que vamos a revisar hoy en sí no es puntualmente un pecado, sino las consecuencias de ese pecado. El título es Tu pecado y sus consecuencias. Para eso, vamos por favor a Éxodo capítulo 32 y lea conmigo junto a mí el versículo 19 y 20. El texto nos narra lo siguiente: tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas. Recuerda que hace 8 días estudiamos eso, que el pueblo de Israel hizo un becerro de oro. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Baja rápido porque ese pueblo que tú sacaste de tierra de Egipto se ha alejado de mis caminos prontamente, rápidamente. Entonces Moisés baja, ve el becerro de oro y al pueblo danzando alrededor de este becerro. ¿Qué hizo Moisés? Se encendió su ira, se encendió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. Y tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo y lo esparció sobre el agua e hizo que los israelitas la bebieran. Dios bendiga su santa palabra. Hizo un té de oro, es un té de oro. Quién sabe cómo sabría esa agua. Pero aquí está una de las consecuencias que el pueblo va a pagar por su pecado, y es que Moisés va a obligarlos, va a hacer que ellos tomen un agua llena de este polvillo de oro. ¿Qué piensa de esa consecuencia? ¿Será fuerte, será débil en comparación con el pecado que ellos cometieron? ¿Cuál realmente debía ser el castigo que este pueblo debía merecer a la luz de su pecado? Bueno, creo que nosotros somos rápidos para juzgar qué consecuencia debe merecer alguien que cometió un delito, alguien que cometió un pecado, pero cuando revisamos dentro de nosotros los pecados que nosotros cometemos, no sé si nos guste la consecuencia que ese pecado debería tener según otros jueces que puedan estar viendo nuestro pecado. Y creo que no. Voy a contarle a modo de ilustración un poco del presidente, uno de los presidentes más polémicos que tenemos actualmente en el mundo, Nayib Bukele. ¿Ha sabido de él? ¿Cierto? Es un héroe para muchos y un villano para algunos otros. Nayib Bukele actualmente ganó la reelección de su presidencia allí en El Salvador y tiene una tarea titánica, y es pelear contra las pandillas, contra las bandas que tienen aún actualmente un poco complicada la situación social allí en El Salvador. ¿Qué pasa con El Salvador? ¿Por qué en El Salvador prosperó tanto este tema de las pandillas? Regálame el mapa, por favor. Resulta que El Salvador está posicionado en un lugar sumamente estratégico que optimiza el tráfico de estupefacientes, la trata de personas y cualquier otro delito.
colinda con el Océano Pacífico y eso hace que toda la mercancía ilícita que venga desde Sudamérica pueda tener un descanso allí en El Salvador y finalmente planear cómo llevarla hacia los Estados Unidos o a cualquier lugar del mundo. Esa posición geográfica propició la creación de estas pandillas, que ¿usted sabe cómo se llaman? ¿Recuerda el nombre? Las Maras, Mara Salvatrucha, la Mara 18, estas pandillas que tenían el control absoluto del tráfico allí en El Salvador. Eso causó que estas pandillas ejercieran una presión social muy fuerte, causaran muchos delitos y cuando Nayib Bukele sube a la presidencia, su principal misión, su principal tarea es recuperar su país del control de estas pandillas. ¿Cómo lo hace? Pues a través de la fuerza, de una fuerza de impacto bastante sólida que es admirada por muchos y criticada por algunos otros. A través de redadas masivas del ejército, de redadas masivas de la policía, captura muchos presuntos pandilleros y los lleva presos a algunas cárceles que él ha dispuesto por todo el país. Yo me hacía una pregunta, ¿cómo hacen para juzgar a tantos que capturan a diario? ¿Cómo saben cuál es el inocente y cómo saben cuál es culpable? Pues se inventaron una solución que yo no sé si usted esté de acuerdo con esa solución. El juicio que le hacen a estos pandilleros es de la siguiente manera. Hay un juez, hay un abogado que defiende a los presuntos pandilleros, hay un fiscal y los pandilleros los reúnen en grupos de 50, de 100 y a veces hasta de 500 detrás de una cámara. Hacen una videollamada con el juez. El juez le lee a ellos los delitos de los que se les acusa y cada preso o cada presunto pandillero tiene aproximadamente 3 o 4 minutos para presentar defensa de por qué él considera que es inocente. ¿Considera usted que es poco tiempo o es suficiente tiempo para que ellos puedan defenderse? Eso queda como a la decisión de cada uno o a la interpretación de cada uno. Los principales delitos por los que acusan a estos hombres, por los que los meten a la cárcel, es por el delito del asesinato. Los pandilleros de El Salvador eran asesinos, no sé si decirlo por naturaleza, pero El Salvador llegó a tener la tasa de homicidios más alta del planeta. ¿Podemos ver la imagen de los pandilleros, por favor? Ok, ¿qué piensa usted cuando ve a esos muchachos? ¿Cruzaría usted la calle si va caminando y se encuentra un muchacho así? Tenemos otra imagen, ¿cierto? Regálame la otra donde está el muchacho. A primera vista, a una primera impresión, se ven terribles. Uno piensa lo peor de ellos. Y cuando los sentencian, cuando los acusan de asesinato, pues más se prenden nuestras alarmas de decir, ese hombre es peligroso. ¿Por qué? Porque es un asesino. Porque eso es un asesino. Quiero que escuchemos un minuto de una entrevista que le hizo un youtuber que se llama Luisito Comunica a uno de los presos que está allí en una de las cárceles de El Salvador, que era un pandillero. Veamos este pequeño video, por favor. Qué bonita esa respuesta de ese ex pandillero que aparentemente ya está caminando en el sendero de Dios, porque a esas cárceles envían muchos predicadores para que les enseñen las verdades de Cristo. Este hombre nos dice que nos apartemos de todos los pecados, de todos los delitos posibles, porque las consecuencias en este mundo son graves. ¿Y cuál es el primer delito que él menciona que cometió? El homicidio. ¿Considera usted que es justo que un homicida pague cárcel? Yo considero que sí. Si alguien mata a una persona, debe pagar cárcel. Ese es nuestro juicio. ¿Sabe cuál es el juicio de Dios sobre las personas? Lea conmigo este versículo y me dice usted qué opina. Primera de Juan, capítulo 3:5, que está en pantalla. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Todo el que odia a su hermano es un asesino. O sea que si usted en este momento siente odio por alguien, usted es un asesino a la luz del juicio de Dios. ¿Consideraría usted justo que lo metieran a la cárcel por eso? ¿Consideraría usted justo pagar las consecuencias de ese pecado? ¿O puede decir al contrario, no creo que debería yo pagar las consecuencias de ese pecado porque no es tan grave mi pecado, no es tan grave lo que yo hice? Y ustedes saben que ningún asesino permanece en la vida eterna,
Si tú en este momento odias a alguien, eres un asesino y no tienes acceso a la vida eterna. El juicio de Dios está sobre ti y la consecuencia que te espera por odiar a tu hermano, por ser un asesino, es que no tienes acceso a la vida eterna. Escandalosa esa condena, escandaloso lo que profesa el juez sobre cada uno de nosotros. Y entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿y entonces qué hacemos? ¿Qué solución tenemos nosotros para nuestro pecado? Ustedes han leído en los evangelios que Jesús llevó la aplicación de la ley mucho más allá, que no se trata solo de adulterar en forma física, sino que el hombre que codicia a una mujer del prójimo ya está ¿qué? Adulterando con ella en su corazón. Y entonces Jesús aplicó la ley y apeló a nuestras intenciones, apeló a nuestra conciencia, y lo que hace Jesús es desarmarnos completamente. ¿Quién de nosotros puede cumplir la ley a cabalidad? ¿Quién de nosotros puede cumplir todos los mandamientos de Dios de forma completa? Ninguno. Todos nosotros estamos condenados, todos nosotros merecemos el juicio de Dios, todos nosotros merecemos ese final y no hay nada que nosotros podamos hacer. Nada que nosotros podamos hacer, absolutamente nada. El único que va a hacer algo por nosotros es un personaje del que le voy a hablar casi que al final de esta enseñanza. Creo que usted ya sabe de quién es. Pero permítame avanzar un poco en el contexto de lo que estamos estudiando hoy. Una idea central que resume esta enseñanza. Las consecuencias de tu pecado son una muestra de la misericordia de Dios. Le repito esa frase polémica: las consecuencias de tu pecado son una muestra de la misericordia de Dios. Sebastián, esa frase, ¿qué significa? Le voy a explicar qué significa. Al principio le dije que Dios es soberano aún sobre nuestros pecados. Cuando una persona en este mundo peca, Dios tiene dos opciones con esa persona. La primera opción es que cuando peca, causarle algunas consecuencias para que él se arrepienta de su pecado, para que se duela con su pecado, busque a Dios y genere un arrepentimiento genuino. Pero la segunda opción es aún más terrible, porque Dios en su soberanía permite que algunas personas sigan pecando y continúen con su pecado, para que, según lo que la Biblia dice, cuando llegue el día del juicio no tengan excusa alguna y no tengan forma de salvarse. Entonces, si actualmente tú cometes algún pecado y eso trae una consecuencia para tu vida, es Dios en su amor causando algo para refrenarte en tu pecado, para que te detengas, para que hagas un alto en el camino y busques al Señor. Pero si por el contrario tú estás hoy pecando deliberadamente y no hay ninguna consecuencia de tu pecado, ten mucho cuidado, porque es muy posible que Dios, según lo que dice la Escritura, te haya abandonado en tus delitos y en tus pecados y no haya ninguna reprensión hacia ti para que no vuelvas al Señor. ¿Cuál es tu caso en este momento? ¿Qué está pasando contigo? Cuando tú pecas, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre contigo? ¿Si hay una consecuencia o no la hay? Este pueblo acaba de cometer un pecado gravísimo delante de Dios. Y por la misericordia de Dios, por la misericordia de Él, que no puede ser más misericordioso, Él va a causar una consecuencia a este pueblo para que ellos vuelvan su rostro al Señor. Pero fácilmente el Señor hubiese podido abandonar a este pueblo como abandonó a muchos otros pueblos a merced de sus pecados. Entonces, lo primero que quiero decirle, como primer punto, escriba ahí en su material: el juicio de Dios es real. El juicio de Dios es real. Hace 8 días terminamos estudiando el versículo donde Dios está airado con este pueblo. ¿Y qué quería hacer con el pueblo? Consumirlo. Dios estaba listo, estaba dispuesto para asesinar a esa población de 2 millones de habitantes. Pero entonces, ¿qué ocurrió? Éxodo capítulo 32, versículos del 11 al 14. Entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo: oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo, que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: con malas intenciones los ha sacado para matarlos en los montes y para exterminarlos de la superficie de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Y aquí Moisés apela a algo sumamente valioso con nuestro Señor. Acuérdate de Abraham, acuérdate de Isaac y de Israel, que es el mismo Jacob,
tus siervos, a quien juraste por ti mismo y les dijiste: yo multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado daré a sus descendientes, y ellos la heredarán para siempre. Y entonces, ¿qué ocurrió? Y el Señor desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. ¿Qué piensa usted de esa historia? ¿Qué piensa usted de ese acontecimiento? Tenemos tres personajes en esta historia que acabamos de leer. Por un lado tenemos los culpables, ¿que quiénes eran los culpables? Los israelitas. Tenemos al juez, que en este caso ¿quién es? Dios. Y tenemos un abogado, ¿cierto? Que en este caso es Moisés. Vamos a hablar unos instantes de cada uno de estos personajes para aprender algo de ellos. Hablemos del primero. Letra A, por favor, escriban su material: el culpable. El pueblo de Israel sabía que cuando estaban haciendo ese becerro de oro estaban yendo en contra de la voluntad de Dios, estaban cometiendo un delito. Respóndame usted. ¿Lo sabían? ¿Tenían excusa alguna para defenderse de su pecado? ¿Tenían alguna circunstancia que causara, que les diera permiso de haber cometido ese pecado? Absolutamente no. Ellos eran totalmente culpables de sus pecados. Sabían lo que estaba bien, sabían lo que estaba mal, y aún conociendo lo bueno y lo malo, tomaron la decisión de hacer el mal. Lo decidieron ellos mismos. Ellos mismos causaron su pecado, pero Dios lo permitió. No pierda de vista eso, porque más adelante le voy a engranar las dos ideas. Y lo mismo nos ocurre a nosotros. Cada vez que nos enfrentamos a una situación fácil, difícil, compleja, el título que usted le quiera poner, tenemos dos opciones: o hacer lo bueno o hacer lo malo. Y nosotros ya conocemos la ley de Dios, ya conocemos lo que Jesús nos ha dicho que debemos hacer, ya hay una conciencia de Cristo en nosotros, hemos escuchado el mensaje de salvación, y lo que se espera de un seguidor de Cristo es que decida hacer el bien. Pero aún nosotros, conociendo lo que debemos hacer, aún sabiendo eso, decidimos en ocasiones hacer el mal. Pecamos deliberadamente. Pecamos. ¿Las personas que no conocen a Cristo también saben lo que es bueno y lo que es malo? Sí. Y son culpables de su pecado. Y nosotros también somos culpables de nuestro pecado. Pero hay una gran diferencia entre los que no tienen a Cristo y los que sí tenemos a Cristo, y ya le voy a hablar más adelante de esa situación. Pero Sebastián, mis pecados son pequeños, mis pecados no se comparan, y nos andamos comparando con otras personas que cometen más grandes pecados. Hermano, su punto de comparación debe ser Jesús. Cuando usted se compare con Jesús, entonces va a ver que los pequeños pecados que usted denomina como pequeños realmente son enormes, son gigantescos. Números 14, capítulo 14, versículo 18, son palabras de Dios. El Señor es lento para la ira y abundante en misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y perdona la iniquidad y la transgresión. Amén. Pero de ninguna manera, ¿de cuántas maneras? De ninguna manera tendrá por inocente al culpable. De ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Es decir, que si tú te presentas en tu estado de culpabilidad delante del juez, no tienes ninguna excusa que presentarle. No puedes decir: es que esta persona me llevó a pecar, o es que esta circunstancia me llevó a pecar, o es que esta dificultad me llevó a tomar esta decisión. No, Dios no te va a tener por inocente cuando tú cometas un pecado. Eres culpable delante de Dios, y no sé si tengas alguna excusa válida para presentar delante de este juez justo. Este pueblo no tenía ninguna excusa, habían cometido un pecado grave delante de Dios, y entonces estaban frente al juez. Y este juez que va a juzgar al pueblo de Israel, adivine, es el mismo juez que sigue juzgando hoy a toda la humanidad. Letra B, escriba ahí por favor: el juez. Salmos capítulo 7, versículo 9 al 16. Creo que es el mejor capítulo que hay en toda la Biblia para hablar de Dios como un juez. Dice el versículo 9: Dios justo, que examinas la mente y el corazón, acaba con la maldad de los malvados y mantén firme al que es justo. ¿Qué examina Dios? La mente
y el corazón. Por fuera puede que maquillemos todas las cosas, puede que aparentemente no sea pecado, pero Dios examina tu mente, Dios examina tu corazón y ve qué pecado tienes adentro. Mi escudo está en Dios, que salva a los de corazón sincero. Versículo 11, Dios es un juez justo. Dios es un juez justo, un Dios que cada día manifiesta su enojo. La versión Reina Valera en ese versículo 12 dice, Dios está airado con los pecadores todos los días. Dios está airado con los impíos todos los días. Eso dice el versículo 11 en la Reina Valera. Dios es un juez justo. Versículo 12. ¿Qué va a pasar con el malvado? ¿Qué va a pasar con el que comete pecado y no se arrepiente? Si el malvado no se arrepiente, ¿qué va a hacer este juez? Dios afilará la espada y tensará el arco. Ya ha preparado sus mortíferas armas, ya tiene listas sus llameantes saetas. Miren al preñado de maldad, miren al que comete pecado deliberadamente, miren al que no se arrepiente, concibió iniquidad y parirá mentira. ¿Qué le espera a esta persona que no se arrepienta de sus pecados? ¿Qué le espera de parte de este juez? Pues este pecador cavó una fosa y la ahondó, y en esa misma fosa caerá. Su iniquidad se volverá contra él, su violencia recaerá sobre su cabeza. Temible ese salmo, temible. Dios está como un juez justo actualmente viendo a los pecadores, y al pecador que no se arrepienta, al pecador que no tome decisiones correctas de seguir al Señor. Dios tiene lista su espada y tiene listo su arco, y se va a ir encima de ese pecador y lo va a fulminar y lo va a quemar y lo va a acabar. Eso enseña la escritura de ese juez, porque Dios es un juez justo y no tendrá por inocente al pecador. ¿Le parece justo que eso caiga sobre usted? ¿Le parece justo que esa justicia de Dios caiga sobre nuestros errores, sobre nuestros pecados? ¿Nos gustaría que se ocurriera? No, no. ¿Quién quiere que el Dios creador de este universo caiga con todo su poder sobre nosotros? ¿Qué podríamos hacer nosotros contra Él? ¿Será que alguno de nosotros podría levantarse y hacerle frente a ese Dios? ¿Será que alguno de nosotros podría levantarse y decirle, pero tú estás equivocado, tú no sabes lo que estás haciendo? No, Él es un juez justo que está airado con el pecador. Y le hago la misma pregunta que le hice hace unos instantes. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Porque piense, ¿cuántos pecados usted ha cometido tan solo hoy? ¿Cuántos pecados cometió ayer? ¿Cuántos pecados hemos cometido en lo que lleva de este año? ¿Qué excusa le vamos a sacar a Dios? ¿Qué excusa le vamos a sacar al juez? ¿Qué vamos a decir delante de Él? Nos parece justo que a estos asesinos los lleven a la cárcel y que paguen su condena, pero no nos parece justo que nosotros que hemos violentado la ley de Dios paguemos la condena de Dios. No nos gusta la justicia de Dios, no nos gusta que eso repose sobre nosotros, pero que no nos guste no significa que sea real. El juicio de Dios es real. Pero lo más misterioso, lo más extraño de este juicio del que estamos hablando en este caso, es un tercer personaje que aparece en escena, que no debería estar allí, que no debería poder hacer nada por nosotros, y es el abogado. Letra C, escriba por favor el abogado. Para el pecado de Israel, ¿quién abogó por ellos? Moisés. Moisés aparece y suplica al Señor, intercede delante de él para que se aplaque su juicio sobre este pueblo. Pero este abogado, este Moisés que está delante de Dios, no es completamente justo. ¿Usted sabe los pecados que ha cometido Moisés? ¿Recuerda los pecados que él cometió en tierra de Egipto? Él asesinó a un hombre y huyó. Él desobedeció a Dios en el camino hacia la tierra prometida. Y por más que la Biblia lo llama el hombre más manso que ha existido sobre la tierra después de Cristo, es un hombre pecador. Y este abogado intercede delante de Dios, pero no es capaz de aplacar por completo la ira y el juicio de Dios. Solo la reduce, la calma. A diferencia nuestra hoy en día, que tenemos un abogado que es supremamente superior a Moisés.
El abogado que hoy intercede por los seguidores de Jesús es el mismo Jesús. Jesucristo, el que no cometió pecado. Jesucristo, el que aún teniendo la libertad de desobedecer la voluntad de Dios, nunca lo hizo. Jesucristo, quien es meritorio y que cumplió toda la ley del Señor. Jesucristo, quien es el santo. Jesucristo, quien es el justo. Él es el que hoy está delante de ese juez intercediendo por usted y por mí. Y este abogado, quien es Jesús, no es un abogado que haga triquiñuelas o que haga cosas fraudulentas para tratar de salvarnos de nuestra condena, de nuestros pecados. Jesús no se levanta delante del juez a decir, pero Señor, ten compasión de él, que es que tú sabes qué circunstancia estaba viviendo. Pero Señor juez, ten compasión de él, que es que tú sabes lo débil que era. Jesús no se para delante del juez a decir esas palabras. ¿Sabe qué se para a decir Jesús delante del juez? Él es culpable. ¿Quién quiere un abogado así? Él es culpable. Él cometió esos pecados, él cometió esos delitos y no tiene excusa alguna de lo que hizo. Pero juez, yo voy a pagar la condena de esa persona. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús debería cargar la condena de mis pecados? ¿Por qué Jesús, el perfecto, debería cargar con la culpa de tus pecados? ¿Por qué Jesús debería cargar con la culpa de tu mentira? ¿Por qué Jesús debería cargar con la culpa de tus vicios? ¿Por qué? Si Él es puro, si Él es perfecto, si Él es santo, ¿qué lo motiva a que cargue con la culpa de mis pecados? ¿Por qué lo hace? Y la respuesta que Él me da yo no la entiendo. La respuesta que Él nos da en las Escrituras es que porque nos ama. Porque nos ama. Pero Señor, ¿qué hice yo para que me amaras? ¿Acaso yo me arrepentí genuinamente delante de ti? ¿Acaso yo te busqué para conseguir tu amor? No, Él nos amó. Él tuvo compasión de nosotros, Él tuvo misericordia de nosotros y sin nada que nosotros hiciéramos para causar ese amor de Jesús en nosotros, Él voluntariamente decidió amar a todos aquellos que crean en su nombre. Y a todas estas personas, a esta iglesia que lleva 2000 años de historia, a todos los que han creído, los que estamos creyendo actualmente en Él y los que creerán en Él, Jesús se apersona de su caso y los reemplaza delante del juez justo. Y nos dice que nosotros somos pecadores, nos dice que nosotros somos culpables, pero que Él va a cargar con las consecuencias de nuestro pecado. Y usted sabe cuál fue la condena que pagó Jesús. Jesús voluntariamente fue a la cruz del Calvario. Y tenía miedo y estaba angustiado por pagar esas consecuencias del pecado, porque ese Dios justo, ese juez justo que leímos hace algunos instantes en Salmos capítulo 7, ahora se iba a ir sobre Jesús con todo lo que él tenía listo. Ahora Dios, juez justo, iba a ir con su espada, iba a ir con su arco, iba preparado con sus armas mortíferas y con sus saetas llameantes, y se iba a ir sobre Jesús. ¿Cuántos pecados había cometido Jesús? Ni uno solo. No era justo que Él pagara esos pecados, no era justo que Él tuviera que soportar el castigo de ese juez justo, pero por amor allí en la cruz soportó por completo la ira de Dios, que fue derramada y depositada completamente sobre Él, y cargó con nuestro pecado. Pagó las consecuencias de nuestro pecado. Y ahora delante del juez, todos los que creemos en Jesús estamos limpios. No hemos cometido ni un solo pecado delante del juez, porque ya fue saldado, porque ya fue pago. Pero mientras que tú no creas en Jesús como tu Salvador, mientras que no lo veas a Él como tu abogado, como tu Redentor, como lo más importante en tu vida, entonces tú te estás enfrentando ante ese juez solo. Y para completar la situación y ponerla un poco más compleja, hay un acusador, un falso, un detestable, llamado Satanás, que está ahí recordándole al juez todos los pecados que usted y yo hemos cometido, todos, y que orquesta 1001 cosas con el permiso de Dios para llevarnos a pecar más y más. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a confiar hoy en el Señor? ¿Vas a creer en Él como tu Salvador, como tu Redentor, como tu abogado? ¿O vas a seguir tu vida solo esperando a que llegue el juicio de Dios a tu vida? Porque ¿sabe qué dice la Biblia? Que después de la muerte para la persona viene el juicio.
No hay absolutamente nada más. Después de que mueras viene el juicio. Y esto lo dije hace 8 días y lo voy a repetir hoy porque me parece importante. ¿Quién de nosotros sabe cuánto tiempo le queda? ¿Quién de nosotros sabe cuántos años va a vivir? ¿Cuántos días de vida le quedan? No sabemos. No sabemos, y estamos jugando, pareciera como una ruleta rusa, a ver en qué momento ocurre algo en nosotros para acercarnos a Dios, cuando Él nos está diciendo ya, hoy, en este momento: acércate a mí, ven y recibe mi amor, ven y recibe mi perdón y sé salvo de tus pecados. Y el Señor está ahí dispuesto para que tú dobles tus rodillas, para que tú agaches tu rostro y le pidas perdón a Él y le pidas misericordia. Y que lo conozcas. También lo dije hace 8 días, pero la misericordia de Dios en tu vida se refleja en que todavía tienes días de vida. Mientras que tú todavía des respiros, mientras que tú todavía tengas un día de vida, una mañana, una noche, es porque Dios está dándote oportunidades para que te arrepientas. Y la Biblia dice que Él se ha revelado a través de toda la creación para que lo conozcas, pero que nosotros nos olvidamos de la creación, nos olvidamos del Creador y empezamos a adorar la creación. Ese abogado no debería estar ahí, hermanos. Ese abogado no hace parte de la justicia lógica que nosotros entendemos. La justicia lógica que nosotros entendemos es que si yo soy culpable de mi pecado, debo pagar las consecuencias de mi pecado. Así como le pasa a este pandillero del Salvador. Él asesinó, pague su condena. Pero es un misterio que Jesús haya hecho eso por nosotros. Es un misterio que Él haya decidido reemplazarnos en nuestra condena. Esas eran las consecuencias de nuestro pecado, la muerte eterna, lo que pagó Cristo en la cruz. Pero, y aquí le enlazo la primera idea que le transmití de que Dios es soberano sobre el pecado, Dios en su soberanía, y esto es algo que tampoco entiendo del todo, déjeme decirle, lo he estudiado en repetidas ocasiones, pero no logro comprenderlo completamente. Dios en su soberanía a veces permite que los que estamos en Cristo pequemos. ¿Para qué? ¿Para qué permite que pequemos? Para que Él cause en nosotros el arrepentimiento genuino del que estudiamos hace 8 días y ese arrepentimiento genuino nos lleve de rodillas delante de Dios y nos acerquemos más a Él. Hermano mío, si tú estás en Cristo hoy, si tú crees en Cristo como tu Señor, Dios no está enojado contigo. Dios no te ve como una figura repulsiva. Dios no se aparta de ti. Somos nosotros los que por nuestro pecado nos apartamos del Señor. Pero si nosotros estamos en Cristo y ahora estamos limpios delante del juez, Dios nos ve como sus hijos. Y cuando pequemos siendo cristianos, estando con Jesús, en vez de alejarnos del Señor, más deberíamos acercarnos a Él. Acércate al Señor si estás en pecado. Vuelve a Él. Si tú un día creíste en Jesús como tu Salvador y ahorita estás pecando y estás lejos del Señor, vuelve a Él porque Él te ama como su hijo y te está esperando. Y lo que Él permitió con tu pecado es que te alejaras por unos instantes para que después regresaras con más fuerza, para que regresaras con más empeño. Las consecuencias del pecado para el creyente es para que Él doble sus rodillas y se acerque al Señor. Segundo punto, las consecuencias de tu pecado. ¿Qué ocurrió con este pueblo? Éxodo capítulo 32, versículo 15 al 20, el pueblo de Israel. Leamos juntos estos 5 versículos, por favor. Entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados, por uno y por el otro estaban escritas. ¿Las tablas eran obra de quién? Eran obra de Dios, hermanos. Hermoso. Eso debe haber sido maravilloso ver esas tablas. Y lean más aún. Y la escritura era escritura de quién? Era escritura de Dios. ¿Usted se imagina coger un documento y que usted sepa que es Dios mismo quien lo ha escrito? Asombroso, asombroso. Era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Al oír Josué, porque estaba con Moisés, ambos estaban juntos allá en el monte Sinaí, el ruido del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: hay gritos de guerra en el campamento. Pero Moisés respondió: no es ruidos de gritos de victoria, ni ruidos de lamentos de derrota, sino que oigo voces de canto.
Tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas. Se encendió la ira de Moisés, arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. Qué triste que haya ocurrido eso. Qué triste. Tenían un regalo espectacular del cielo. Y por el pecado de este pueblo, las tablas de Dios, lo que Dios les había mandado, ahora están rotas y hechas pedazos en el suelo. Y tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo y lo esparció sobre el agua e hizo que los israelitas la bebieran. Le pregunto otra vez, ¿considera usted que esta consecuencia de ese pecado fue leve o fue grave? Yo creo que fue muy leve, ¿sabe? Fue muy leve. Ahora, ¿quién causó esta consecuencia? ¿Fue Dios o fue Moisés? Moisés. Letra A, escriba por favor consecuencias leves. Versículo 20. Versículo 19, por favor. Desde la mitad para adelante. Se encendió la ira de Moisés y fue él, en el versículo 20, el que tomó el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo y lo esparció sobre el agua e hizo que los israelitas la bebieran. Esta consecuencia para el pueblo fue propuesta, fue ejecutada por Moisés. Y fue una consecuencia mucho más leve que la que vamos a ver más adelante, que la va a hacer Dios. Hermanos, porque es que nosotros somos así. Nosotros tenemos amigos, familiares, personas cercanas que cometen pecados y nosotros queremos suavizarles las consecuencias de su pecado como un gesto de misericordia. En otras palabras, como que queremos ayudarle a Dios a corregir a un hijo suyo. ¿Sabe que no es así? ¿No es lo correcto? Si usted ve que un hijo suyo comete un pecado, haga que viva las consecuencias de ese pecado. Si se robó algo, llévelo allá y que lo devuelva. Pero pastor, ¿cómo me va a decir que mi hijo deba pasar esa pena? Llévelo. No quiero dar muchos ejemplos porque este es un tema un poco delicado, pero no ayude a Dios a proveer una consecuencia por el pecado de algún ser cristiano que usted conozca, algún ser amado cristiano que usted conozca. Dios se encarga de emitir las consecuencias del pecado sobre esa persona. A veces pasa algo extraño, a veces, y eso es algo que yo no entiendo, a veces Dios levanta las consecuencias de nuestro pecado, siendo ya sus hijos. Y yo a veces le digo al Señor, no debería ser así. Señor, y es una oración que yo le hago al Señor, Señor, cuando yo peque, por favor, permite que llegue la consecuencia porque yo soy muy dado a seguir pecando y usted también lo es. Ya permite que llegue una consecuencia a mi vida para que yo me refrene en ese pecado. No levantes las consecuencias, permite que yo asuma algo para ese pecado para que me refrene, porque de lo contrario seguiré pecando. Moisés causó una consecuencia muy leve para este pueblo, pero ahora vienen las consecuencias de parte del Señor. Letra B, consecuencias. ¿Ya le dije la letra A? ¿Sí? Letra B, por favor, consecuencias graves. ¿Cuál cree que fue la consecuencia para este pueblo por ese pecado? Las consecuencias de Dios son fuertes, hermanos, porque Él sabe que nuestro pecado es bien grande, Él sabe que nuestro pecado es bien fuerte. Entonces yo, antes de leer esto, yo le animo a que hoy tome decisiones para alejarse del pecado. Si usted ama a Cristo, si usted está con Cristo, tome decisiones radicales para apartarse del pecado antes de que le lleguen esas consecuencias graves que vienen de parte de Dios. Éxodo capítulo 32, versículo 21 al 29. Este fue el castigo de parte de Dios para sus hijos, para su pueblo. Entonces dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? Y la respuesta de Aarón: no se encienda la ira de mi señor, respondió Aarón, tú conoces al pueblo que es propenso al mal, porque me dijeron, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos qué le haya acontecido a este Moisés y el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. Nota que es la misma respuesta que dio Adán y que dio Eva cuando Dios los cogió en su pecado, echándole la culpa a los demás.
Aarón, tú llevaste a este pueblo a pecar. No, pero fueron ellos los que me incitaron. No, pero fueron ellos los que me llevaron a pecar. No, es tu pecado. Tú llevaste el pueblo a pecar. Hermano, es tu pecado. No busques excusas, no busques personas. Es tu pecado, tienes que hacerte responsable de tus pecados. Y yo les contesté, dice Aarón, el que tenga oro que se lo quite. Me lo dieron, lo eché al fuego y salió este becerro. Viendo Moisés al pueblo desenfrenado, porque Aarón les había permitido el desenfreno para hacer burla de sus enemigos, se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo: el que esté por el Señor, o sea, el que esté de parte de Dios, venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví, y él les dijo: así dice el Señor, Dios de Israel. Aquí viene la consecuencia ahora del pecado para este pueblo de parte de Dios. Póngase, acá unos levitas, cada uno la espada sobre el muslo, aliste su espada, y pasen y repasen por el campamento de puerta en puerta y maten cada uno a su hermano y a su amigo y a su vecino. Si usted fuera un levita y la instrucción de parte de Dios es que vaya y mate a su amigo, vecino, pecador, ¿qué piensa usted? ¿Es Dios injusto por eso? ¿Por qué sería Dios injusto por eso? Si la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Dios no es injusto por acabar con la vida de un pecador. El misterio es que Dios perdone a un pecador. Eso es lo misterioso. Que Dios tenga misericordia de un pecador. Eso es lo misterioso. Eso es lo asombroso. Los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés y cayeron aquel día unos 3,000 hombres del pueblo. Entonces Moisés dijo: conságrense hoy al Señor, pues cada uno ha estado en contra de su hijo y en contra de su hermano, para que hoy Él les dé una bendición. Voy a leerles ese mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente para que entendamos el versículo 29. Entonces Moisés les dijo a los levitas después de esta masacre: hoy se consagraron a sí mismos para el servicio del Señor, porque le obedecieron aun cuando tuvieron que matar a sus propios hijos y hermanos. Hoy se ganaron una bendición. No sé qué tan fácil para usted sea en este momento obedecer al Señor. No sé qué tantos sacrificios tenga que hacer. No sé qué tantas personas tenga que sacrificar en el sentido alegórico de que tenga que alejarse de ellos. No sé a qué trabajos tenga que renunciar. No sé a qué negocios tenga que desistir. No sé qué tenga que hacer, pero hoy haga lo mismo que estos levitas hicieron. Se consagraron a sí mismos para el servicio del Señor, porque lo obedecieron aun cuando lo que el Señor les pedía era bastante complicado. La palabra sacrificio hoy a los cristianos no nos gusta. Estamos muy cómodos en nuestra supuesta fe cristiana. Pero yo siempre le recordaré, y espero hacerlo todos los años que el Señor me permita predicarles desde este púlpito, que las enseñanzas de Jesús no son tan fáciles como nos las pintan en ocasiones. Las enseñanzas de Jesús implican decisiones radicales. Implica renunciar a muchas cosas. Y yo no sé si usted haya tomado la decisión de renunciar a toda su vida por Cristo. Y cuando le digo a toda su vida, no se lo digo de forma metafórica, le digo a toda su vida por Cristo. Solo así sabremos realmente que Jesús nos va a defender en ese juicio de Dios que nos espera a todos. La evidencia de que una persona ama a Jesús, la evidencia de que una persona cree en Jesús, se puede ver con su obediencia. ¿Qué tanto obedece usted al Señor? ¿Qué tanto? Si no abre su Biblia, ¿cómo lo va a obedecer? Tiene que abrir su Biblia todos los días. Tiene que leer los evangelios todos los días. Tiene que leer la carta de Pablo a todas las iglesias todos los días. Lea la Biblia, acérquese al Señor. Y ahí sabrá usted cuál es la voluntad de Dios. La Biblia lo va a transformar. La Biblia va a cambiar su forma de ver la vida. La Biblia va a cambiar su forma de pensar. Abra su Biblia.
léala, estúdiela, medite en ella, escudriñela, ámela, hágala suya, pero abra su Biblia. Solo así va usted a poder entender si es capaz de ser un seguidor de Jesús o si no es capaz de hacerlo. Jesús le dijo a sus seguidores: antes de seguirme, imaginen esta historia, es como un hombre que quiere construir una torre y antes de construirla, revisa si le alcanza para terminarla, porque si no le alcanza para terminarla, entonces va a ser la burla de las demás personas. Revise usted antes de decir que es seguidor de Cristo si es capaz de seguirlo. Revise las escrituras y asuma, entienda lo que implica seguir a Cristo y tome la decisión de si seguirlo o no seguirlo. Pero no juegue más a ser cristiano. Vuélvase un cristiano genuino. Volvámonos a unos seguidores genuinos de Jesús. Termino con esta frase, la idea central. Las consecuencias de tu pecado son una muestra de la misericordia de Dios. ¿Les parece si le pedimos al Señor que cada vez que pequemos haya una consecuencia sobre nuestro pecado para que nos refrene en nuestro mal andar? Póngase en pie y oramos al Señor. Señor, somos un grupo de pecadores, somos un grupo de personas culpables, somos un grupo de mentirosos, somos un grupo de ladrones, somos un grupo de homicidas que hemos odiado a nuestro hermano, somos un grupo de hombres adúlteros que hemos codiciado a la mujer de nuestro prójimo. Somos pecadores y no tenemos excusa alguna delante de ti. ¿Qué podremos decir delante de ese juez justo? Nada. Absolutamente nada. Pero hoy queremos rogarte que según tu misericordia nos ayudes, nos lleves, causes en nosotros la verdadera fe en Cristo. Una fe que nos lleve a tomar decisiones serias, una fe que se traduzca en convicciones serias, una fe genuina. No una fe superficial como la que de pronto tenía Judas, o una fe superficial como tantos de los falsos seguidores que tú alguna vez tuviste, que solo estaban detrás de ti por tus milagros, sino una fe de convicciones que sea capaz de dar la vida por ti de ser necesario. Una fe que sepa que vive por ti y para ti, Señor. Concédenos eso, mi Señor. Por favor. Escucha hoy la mente, el corazón de cada uno de nosotros y ayúdanos. Ten compasión de nosotros, por favor. Ten compasión. Gracias por tu palabra. Muchas gracias por lo que nos enseñaste hoy. Y te ruego que esto no se quede solo en una información más, sino que realmente lo podamos vivir. En el nombre de Jesús oramos a ti. Amén y amén.